Hola, buenas tardes. Los saludo con mucho gusto, eventualmente, a los que eventualmente lleguen a ver este video. Quiero comentarles algo que es importante para que no lo olvidemos. Nació el 26 de marzo de 1934 y murió el 20 de mayo del 2011. Antonio Cruz Juárez, ese fue su nombre, el nombre de mi papá, quien recientemente, hace 2 días para ser exacto, pues cumplió 14 años de haber fallecido. Siempre es bueno recordar a las personas que han sido importantes y determinantes en nuestra vida. Más allá de que a lo largo de esta, pues no tengamos a veces la mejor de las relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la vida tiene un trayecto, existen muchas etapas, a veces de luz, a veces de sombra, a veces de amor, a veces de desamor, a veces de acuerdos y a veces de desacuerdos. Y esto es lo que en un momento dado va pintando de diferentes matices el cuadro de nuestra vida. Digo esto porque yo recuerdo a mi papá y el recuerdo más lejano que tengo era quizá cuando yo era niño y nos llevaba al Parque Calles a correr con él, a hacer ejercicio, a hacer sombra. Recuerdo que alguna vez me llevó al gimnasio Gloria a entrenar, supuestamente. Digo supuestamente porque pues yo era un niño y solo lo acompañaba, no realmente. Pero creo que para él era importante llevarnos, no solo a mí, sino a cada uno de los hermanos que en su momento íbamos creciendo y estábamos cerca de él. Recuerdo que una vez me subieron a pelear contra un chamaco que le decían el Ruco, que era hijo de un amigo y compañero suyo de mi papá, que se llamaba Miguel Anaya, era su sobrino, el Ruco, y era más grande que yo. Pero bueno, pues mi papá era boxeador y mi papá nos enseñaba y me animó a subir al ring, a ponerme los guantes con ese chamaco. Yo creo que yo tendría unos 10 años y él unos 12 o algo así. Pues subirse a un ring era algo muy, muy peculiar, ¿no? Sobre todo, pues para una familia o para unos niños que siempre fuimos hijos de familia, que siempre nos cuidaron mucho, que siempre nos educaron lo mejor que pudieron en cuanto a tener eso, ¿no? Esos detalles y modales de buenas costumbres, de buena educación, como es el decir siempre gracias, el pedir las cosas por favor, el ser amable, el no alzar la voz, sobre todo tener buenos sentimientos,
no ser ventajosos, no actuar con dolo, no actuar con alevosía, en fin. Entonces, para unos niños, en este caso para mí, que había crecido en el seno de esta familia y con estas costumbres, pues resultaba un tanto raro estar en un ring peleando con otro chamaco. Pero bueno, había una razón importante, ¿no? A mi papá siempre le gustó el deporte, siempre se inclinó por eso, porque sabía que el deporte era una disciplina, habría que tener una disciplina y que esa disciplina podría alejarnos de tomar malos pasos, pasos equivocados. Entonces, bueno, desde esa perspectiva tampoco era tan raro que su hijo, el mayor, pues se subiera a un cuadrilátero a pelear 1 o 2 rounds, no sé cuánto, porque estoy casi seguro que cuando el chamaco empezó a pegar me pararon la pelea. Mi papá era así, mi papá era un hombre noble, bien intencionado, a veces ingenuo incluso, a pesar de eso, a pesar de ser un hombre, a los 33 o 35 años que un hombre sea ingenuo no es tan común, pero mi papá lo era en algunas ocasiones cuando tenía que hacer un trato con alguna persona, cuando le proponían algo que iba más allá de lo que le estaban proponiendo en sí, no tenía la malicia para detectar determinadas cosas. Entonces, así era mi papá, un hombre trabajador, un hombre responsable, un hombre leal, eh, decente. Y podría yo enumerar muchas más cualidades que él tenía. Eso es mencionar solo algunas de sus virtudes. Porque físicamente pues era un hombre bajito de estatura, pero era delgado, un poco atlético, porque hacía ejercicio, pero era un hombre guapo. Era un hombre guapo. Decía mi papá que no era mal taco, sino que estaba mal enrollado. Y a veces, creo que a veces a las personas dicen que el hábito no hace al monje, pero sí le ayuda mucho, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo tenía 3 años, bueno, lo recuerdo por las fotos, ¿no? Me compraron y me vistieron con un trajecito, saco y pantalón. Y tenían muchas fotos mías cuando cumplí 1 año también, sentadito, con un pantaloncito rojo, con el peto blanco. Y esa foto la tenía mi tía Celia en su casa. Mi papá era bueno, siempre fue responsable con nosotros. Eh, Nunca andaba de parranda, nunca faltó a la casa, siempre procuró que tuviéramos lo necesario para vivir. Me refiero al alimento, al vestido, aunque no siempre era lo que más nos gustaba, ¿no? Era muy estricto también, era a veces inflexible y a veces un poco autoritario, ¿no? Bueno, pues además era el papá, pues no
negociar con él, ¿no? Recuerdo que nos llevó él a la iglesia cuando yo tenía como 10 años. Él estaba buscando el apoyo de una religión, de una fe, para que nosotros pudiéramos avanzar por un camino más sencillo, más simple, sin tantos abrojos, sin tantas dificultades. Y claro que nos sirvió eso porque gracias a eso, creo que esa decisión de mi papá cambió nuestra vida, ¿no? Y hablo de nuestra vida, de los hijos, en este caso de la mía, porque mi adolescencia ya la viví dentro de la iglesia, con otro tipo de niños, en otro tipo de ambiente, en otro entorno, más favorable definitivamente que el entorno que teníamos allí en la colonia donde vivíamos, en la colonia Morelos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues teníamos que crecer y teníamos que aprender y teníamos que equivocarnos y teníamos que vivir, y en eso pues nos iba a veces el que mi papá no estuviera de acuerdo. Por ejemplo, empezó una moda donde los pantalones en la parte de abajo se abrían, se les llamaba pantalones acampanados, y todos los jóvenes, hombres y señoritas, empezamos a usar ese tipo de pantalones. Yo recuerdo cuando me compré mi primer pantalón acampanado, mi papá hizo un show como si hubiera yo cometido un delito grave. Se oponía a que yo me lo pusiera y me regañó y se enojó, y al final terminé usándolo, y después de ese otro y otro y otro, porque era la moda. Llegó un momento dado en el que no se conseguían pantalones entubados, pero así era mi papá. En otra ocasión recuerdo que tenía yo como 14 años. Sí, tenía mis amigos de allí de la misma cuadra, Jorge, Santos, Pancho, los petroleros les decíamos, Manolín. Esos eran mis amigos, y un día, un 24 de diciembre, me salí de la casa en la noche y ellos estaban en la calle, sentados en la banqueta enfrente de nuestra casa, porque nosotros vivíamos en el 44 y ellos en el 49, y estaban tomando. Y yo me acerqué a ellos y me ofrecieron y tomé. Era la primera vez que bebía y me emborraché. Me emborraché de tal manera que iba yo caminando de regreso a casa, porque nos salimos a dar así una vuelta, a caminar, y ya de regreso me encontré a mi papá, y mi papá se me quedó mirando y me dijo: ay, cabrón, mira cómo vienes. Porque yo literalmente iba zigzagueando, ¿no? Yo recuerdo que quería agarrarme de un arbolito que estaba a la orilla de la banqueta, y el árbol se alejaba de mí, ¿no? Entonces, ya métete. Pues me metí, me fui a acostar, y al poco rato, a las pocas horas, me levanté a vomitar una vez y otra vez, y no dormí bien, y el otro día en la mañana entra mi papá y me pone una regañada
que tal vez hubiera yo preferido que me diera un cinturonazo o algo así, porque me regañó, me dijo que ya ni él hacía eso, que por qué me juntaba yo con esos chamacos, que por qué tomaba, en fin, me hizo que le prometiera que no volvería a tomar. Y claro que se lo prometí. Y claro que lo cumplí también, pero no por convicción, sino porque tenía yo una cruda espantosa el otro día. No quise comer nada. Recuerdo que solo bebía agua, bebía jugo de naranja. Eso fue todo. La lección no me la dio mi papá realmente, la lección me la dio el trago, el, el brandy que había tomado, porque incluso tardé un año sin beber Coca-Cola. O sea, no lo aceptaba mi organismo, no lo aceptaba mi cuerpo. Entonces, mi papá era así, esa era una faceta de mi papá, un tanto a veces amargado, pero poniéndonos siempre muchas restricciones de horarios, de amistades, de esto, de vestirnos, del otro, en fin. Pero tenía también pues su otro lado de su personalidad, que era un hombre extrovertido, era sonriente siempre con toda la gente, a toda la gente saludaba, era platicador, de pronto se detenía en plena calle a platicar con alguien, y hombres o incluso algunas mujeres como las señoras que vivían enfrente en el 45. Doña, pues no me acuerdo cómo se llamaba, pero a sus hijos les decían los burros. Y así, mi papá era alegre. Eh, Pocas veces solamente una vez lo vi tomado, peor que yo. Lo llevaron de avioncito a la casa y una chamaca llegó corriendo a avisar: Clarita, Clarita, traen al oficial o traen a su esposo bien borracho. Pero fue la única vez que se le pasaron los tragos. Sabrá Dios por qué por qué lo hizo, ¿no? ¿Qué lo animó o qué lo motivó para beber? Pero mi papá no era así. Mi papá realmente fue una persona muy bien portada, ¿no? Y sobre todo fiel y amoroso con mi mamá. A veces reñían, a veces peleaban mucho, y mi mamá a veces se pasaba de la raya. Le decía cosas hirientes, no malas palabras, no insultos, pero cosas que sí lastimaban, y mi papá se enojaba tanto que se desquitaba golpeando la pared con su puño, con su mano, porque, porque él nos enseñó que a la mujer no se le pega. Decía: qué gracia hace un hombre pegándole a una mujer, qué chiste tiene. O sea, pelear un hombre con otro hombre pues puede denotar valentía, arrojo, coraje, pero, y eso puede ser, incluso puede ser una virtud, pero pegarle a una mujer pues no tiene ningún mérito. Mi papá siempre respetó a mi mamá, siempre la quiso, siempre
siempre la procuró, siempre la acompañaba, vamos aquí, vamos allá. Tuvimos una infancia un tanto limitada porque vivíamos al día, pero a veces no sé si mi papá se cansaba de estar así tan organizadito, tan limitadito, y a veces le daba por gastar un poco más de lo normal, o tal vez le pagaban un poco más, había ganado un poco más, y nos llevaban a un restaurancito que estaba allí en la calle de Carpintería, antes de Labradores, al que le decían el yucateco. Vendía caldos de camarón y vendía filetes así enharinados en fritos. Eso era algo muy, muy especial para mí. Me gustaban mucho y ahí nos llevaba algunas ocasiones. Yo creo que es una de las cosas que más recuerdo eh, en ese sentido. Eh, Mi papá fue cambiando después. También hubo un evento que creo que ya lo mencioné en algún instante, cuando tuvo un problema con unos pseudojudiciales que lo golpearon para sacarle cierta información que necesitaban. Y eso, digamos que traumó un tanto a mi papá, y su carácter se hizo más difícil con nosotros, sobre todo. Eh, Sin embargo, pues la vida continúa y teníamos que crecer y teníamos que vivir, y también él tenía que cambiar, porque yo recuerdo que ya con los hermanos menores, digamos Saúl, Aarón, Sara, pues ya su manera de ser y de tratarlos fue muy diferente. A nosotros, a Marta, a Moisés y a mí, nos pusieron a trabajar desde niños, a contribuir con el gasto de la casa, y esto pues definitivamente sí fue una ayuda y un respiro para mi papá y para todos nosotros también. Fue algo bueno, una cosa que nos inculcó. Mi papá decía que teníamos que aprender, si no estudiábamos, teníamos que aprender un oficio, porque si nosotros aprendíamos a trabajar nunca nos íbamos a morir de hambre. Era definitivamente otra época. Ahora, pues los oficios son cada día más escasos, ¿no? Por ejemplo, antes había zapateros, ahora creo que ya hay menos, porque ya todo ese ramo está industrializado. Había sastres, ahora creo que ya son muy pocos, por la misma razón. Había talabarteros, había joyeros, había pues muchos oficios que han ido desapareciendo con el paso de los años. Pero que en ese momento sí era importante, porque yo aprendí un oficio, aprendí la sastrería, aprendí a cortar y a confeccionar sacos, pantalones, chalecos. Incluso una vez le hice un pantalón a mi hermano Moy. No sé, bueno, hice dos, uno para él y uno para mí. Iguales, era un verde con rayitas, y la verdad estaba muy bonito, nos quedaba muy bien. A mi hermana,
no sé si Marta o Rebeca, les hice su traje para su graduación como secretarias. No recuerdo a quién de las dos, o si fue a las dos, la verdad no recuerdo. En fin, a eso me dediqué unos años mientras aprendía. Ya cuando aprendí ya no me dediqué a eso, me dediqué a otras cosas. Pero bueno, de quien les estoy platicando es de mi papá, que siempre fue una persona recta, una persona responsable, un buen hombre, así lo recuerdo. Ya cuando éramos jóvenes y ya trabajábamos, bueno, un poquito antes, una tía de mi mamá, una madrina de ella, le regaló un saco que había sido de su marido a mi papá. Era un saco café con bolsas de parche así un poco sport, y y le quedó como pintado a mi papá, y fue la primera vez que yo lo vi vestido de esa manera y se veía muy bien. Ya más adelante, cuando ya estábamos incluso ya casados y cada quien con su familia, le compré yo algunos trajes, y era muy vanidoso. A veces era como un niño porque tenía esa chispa, ese entusiasmo de cuando eres niño y te compran zapatos nuevos o ropa nueva y estrenas, y con mucho. Así era mi papá, solo que mi papá pues ya no era un niño, y era un hombre de 50 o más años. Pero los sábados se ponía su traje y le decía a mi mamá: Clarita, llevamos a la iglesia. Y sí, ahorita, bueno, mientras voy a salir aquí, aquí al San Juan, a ver qué, ahí te espero. Y pasaba un rato y regresaba, y Clarita, llevámonos. Y mi, y mi mamá: ay, Toño, ya entras, ya sales. Mi papá presumiendo su atuendo, ¿no? Así era mi papá. Con nosotros fue un tanto cariñoso a su manera, pero con los nietos más, mucho más. Quisieron mucho a sus nietos, obviamente a los que conocieron. Desde el 83, 93, 2003, pues alcanzó a ver a algunos que se casaron, a otros ya no los vio, pero siempre fue cariñoso con ellos. Siempre llegábamos nosotros todos con los hijos, y mi papá les daba su domingo. Fue muy buen padre. Recuerdo que ya cuando estaba enfermo, él enfermó de fibrosis pulmonar y empezó con una tosecita cada vez más frecuente y más frecuente y más frecuente, hasta que mi cuñada Ruth le consiguió una cita en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y le detectaron esa enfermedad, le dieron un tratamiento. Es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que, como muchas,
que aniquila, que acaba a las personas. Y mi papá la padeció unos años, pero sin que se vieran sus efectos tan graves, porque se iba él solo al hospital y las doctoras y las enfermeras, señor, usted ya no debe de andar viajando solo, que no sé qué. Y le preguntaron, ¿y no le cuesta trabajo caminar? Y todavía puede, digamos, lavar trastes o subir y bajar. Ellos sí sabían de lo que hablaban, mi papá no. Mi papá no se imaginaba por qué le preguntaban eso, hasta que ya la enfermedad lo fue minando poco a poco. A veces iba a sus consultas del Seguro Social y regresaba cansado, regresaba fastidiado, porque hay personas allí en el Seguro Social que no tienen empatía y que no tienen paciencia con los adultos mayores y sobre todo con los que están enfermos. Y vaya y saque una copia y me la trae. Y lleva a otro trámite y vaya y saque 2 copias y me las trae. Y ahora vaya al segundo piso y ahora tiene que ir al tercer piso y luego baja conmigo y luego se tiene que ir a formar para las medicinas y se tiene que ir a formar para que saque su cita para los estudios y era algo pesado. Yo ya me había separado, ya vivía con ellos. Bueno, casi desde que me separé viví con ellos, con mi papá y con mi mamá. Y había pues algunos momentos en los que yo no tenía trabajo y estaba allí en la casa. Y uno de esos días mi papá llegó cansado, llegó fastidiado y a platicarnos, es que me traen para arriba y para abajo y que vaya y que saque unas copias y esto y lo otro. Y le dije, papá, ya la próxima vez yo te voy a acompañar a tus citas. Y ya lo empecé a acompañar y yo hacía todos los trámites que necesitaban, que se necesitaba hacer para sus citas y sus consultas y todo. Después, cuando tuvo algunos problemas graves, tuvo una oclusión intestinal, lo llevamos a urgencia con el médico y es que ya tenía días sin poder hacer del baño, pero él decía que es que me cuesta mucho trabajo, es que hago pero poquito. Pues yo veía que sí entraba al baño, ¿no? Y decía que hacía pero poquito, pero es que en realidad no hacía nada, pero yo no lo podía ver, yo no lo podía imaginar tampoco, pues entra al baño y sale y pues uno asume que entró a hacer alguna necesidad, ¿no? Y sin decir nada, y 1, 2, 3, no sé cuántos días estuvo así hasta que su intestino dejó de funcionar. Lo llevamos al hospital, lo tuvieron que operar, le hicieron una colostomía, que es sacar el intestino sacar la tripa por un costado y tener que defecar por ahí. Y después pues tener que cambiarlo, que cambiarle la bolsa, que bañarlo, que limpiar su cama, su lugar donde estaba, porque eso sí es algo muy, muy complicado, bañarlo. Una vez lo llevamos de urgencia al hospital y tuvo un paro respiratorio, apenas lo subieron a la camilla y le dio un paro respiratorio. Al poco rato nos entregaron su ropa y vimos que la chamarra que llevaba la habían cortado, la habían hecho trizas
y no nos imaginábamos por qué. Y después ya nos dijeron que lo que pasa es que le había dado un paro respiratorio y lo tuvieron que atender así rápidamente para poder reanimarlo. Ya estaba él un poco enfermo y en un día de su cumpleaños mis hermanos le llevaron mariachis. Sacamos una sillita y al patio, llegó el mariachi, llegaron mis hijos y una de las cosas que a él más le gustaba era eso, era la música en vivo de mariachi, ¿no? Le tocaron 2 horas y estuvo muy feliz, pero ya le quedaba poco tiempo de vida. Al final, la última noche, el último día, en los últimos momentos, estaba delirando y estaba recordando muchas cosas de su infancia, de su papá, de su mamá. Ya iba a morir y le dieron un mejoral y eso lo reanimó y le prolongó la vida unas horas más, pero en un momento tuvo otro paro respiratorio y ya solo inclinó su cabeza así como un pollito y murió. Lo llevamos al sepulcro y pues lo acompañamos hasta ese momento. Y ahora que acaba de pasar su aniversario luctuoso, obviamente pues lo he recordado y pasa la vida como una película por mi mente, con muchos episodios buenos y malos, porque así es la vida. La vida tiene sus contrastes y tiene su lado bueno y su lado malo, tiene momentos de alegría y momentos de dolor, momentos de amor, momentos de odio o de desamor, momentos de oscuridad y momentos de mucha luz, de mucha felicidad. Y bueno, pues quiero compartirles este recuerdo. 14 años. Nació en el 34 y murió a los 71 años. 71. A ver, 80, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, hubieran sido 77 años. Murió a los 77 años. Pero creo que una parte de él, mientras la sigamos recordando, siempre seguirá viva en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tengan buena tarde.